Buenas noches, estoy grabando este pequeño video con algunos tips para ayudarles a entender cómo fue que logré pasar el Step 1 y 2 en Top Step Trader. Esto viene de hace algunos meses. La verdad que no es un video profesional, quizá como están acostumbrados a ver, en donde van a encontrar buena resolución, cámara. Yo lo estoy haciendo con mi notebook, pero les puedo asegurar que el contenido es mucho mejor que algunos videos que se ven todo muy lindo pero que no dicen nada. Esto la verdad es mi experiencia. Yo hace 3 años que hago trading y particularmente con Top Step Trader arranqué a fin de marzo a hacer el Step 1, después tuve algunos inconvenientes y logré pasar el Step 2. Todo esto se basa, bueno, en mi experiencia con la plataforma, tener que adaptar mi estilo de trading a Top Step, que es un poco más rígido, pero la verdad que obtuve muy buen profit, un 87% de ganancia y un 8% de pérdida. Lo tengo en mi anterior video. Así que comenzamos. El primer punto que quería ver es el de tener, si pasa, ahí está. Perdonen, pero el video va a estar en español, pero los slides van a estar en inglés, así la gente, que la mayoría es en otros idiomas, puede entender. Leyendo los encabezados ya va a poder entender lo que habla el video, ¿sí? Así que por eso hice un mix entre los dos idiomas. Lo primero que hay que hacer es crearte una lista de reglas de trading, ¿sí? Y siempre antes de empezar a operar, leerlas. Leerlas y ser consciente de lo que uno está leyendo, porque eso nos pone en contexto. ¿Sí? Tratar de estar tranquilo, si se puede hacer algo de meditación, después leer las reglas de trading y recién después conectarse. ¿Sí? Las reglas de trading pueden ser variadas, son cosas que a ustedes les sirva. Por ejemplo, no voy a perseguir el precio, no voy a operar por operar. No, todos tips que a ustedes les sirvan. Es más, esta misma guía pueden ser los tips, son mis tips para seguir y los leo antes de empezar a hacer trading. ¿Sí? Es un archivito, un notepad que lo pueden tener siempre a mano o una lista pegada, la pueden pegar en el monitor, en lo que quieran, pero siempre tenganla presente. Si la pueden pegar con un stick en el monitor con las principales, mejor, porque siempre se las van a acordar. Después, el segundo tip es que escojan una, más allá de, yo sé que quizás yo vivo en Argentina y ya $165 es un número alto, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Yo la verdad la primera experiencia que tuve fue justamente la que te recomienda siempre Top Step, que es $50.000 la cuenta. Pero la verdad, con mi estilo de trading no pegaba, porque mi pérdida diaria era de $1.000 nada más. Era muy poco. Y peor aún, yo me acuerdo que llegué a pasar un Step 1, peor aún el Step 2, ¿sí? Que son $1.000 de semanal. Imposible. Con mi estilo de trading no fue posible. Hasta que no pasé a la cuenta de 100. Me fui a la 150k porque la verdad que la diferencia no era mucho. Y me fui a esta cuenta. Sé que es un número muy grande. Hay gente que esto lo gana en un mes acá en un sueldo en Argentina. Es un número bastante elevado, pero era lo que a mí me hacía sentir cómodo porque tenía una pérdida de $3.000 por día y yo muchas veces quizás arrancaba mal, arrancaba y quedaba en menos 1.000 y algo y después me recuperaba y hacía una buena ganancia. Entonces a mí me funcionó la de 150k. Por eso, esta la verdad que a mí me desanimaba mucho, porque era muy rápido y lo mínimo que podías operar era un contrato. También que ahora está la de microfuturos, pero la de microfuturos no se llega más. Me costaba mucho,
quizás llega a los 1000 rápido, y yo sabía que era una operación mala o dos, pero ya una tercera yo ya sabía que si mi probabilidad es del 87%, sé que la tercera operación seguro que me va bien. Entonces, quizás estando en menos 1200, yo puedo tener un buen día de $1000 positivo. Así que tengan en cuenta eso. Sé que es un número alto esto para algunos países, pero a mí me funcionó. Bueno, lo que hago también a la mañana, primero por dos cosas. Uno, para ver que no esté haciendo una infracción en top step, ¿sí? Si bien son pocos los lanzamientos económicos que te prohíbe operar top step, pero yo lo miro porque hay veces, sobre todo el de Estados Unidos, que hay veces que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por las dudas, porque uno quizás está operando y de golpe ve un pico o un precio que se va en contra, que no sigue ninguna lógica y no sabe qué pasa. Para el que no sabe cómo ver esto, el calendario económico, yo acá se los muestro. Ustedes van a... Está investing.com, Forex Factory, cualquiera de los dos, ¿sí? Van a Economic Calendar. Y en Economic Calendar, sí, pero... En Economic Calendar, esperamos que me lo desbloquee. Se puede poner un filtro. Pero acá. Y elegimos los países. La mayoría de veces yo tengo porque también a veces opero en Forex y tengo Australia, Alemania. Bueno, Hong Kong no. No me tomo mi usuario, no importa. Acá destildamos todos y dejamos el de Estados Unidos y el de la eurozona. ¿Sí? Por ejemplo, eurozona. Depende, ¿no? De España si operan el IBEX 35, el DAX en Alemania. ¿Sí? Yo dejo el de la eurozona, United Kingdom, ¿no? Y el de Estados Unidos, United, United States, está tildado. Y que me muestre solo los de importancia. El que tiene 3 es el de alta volatilidad. ¿Sí? Aplico. Entonces lo que me va a hacer esto es mostrarme lo del día de hoy, por ejemplo. ¿Sí? Hubo un evento. Entonces a esta hora hay que prestarle atención, ¿no? Depende del GMT. Te muestra mañana y esta semana los eventos que va a haber. ¿Sí? Hay algunos que se suele mover y ayuda. Yo siempre lo miro por las dudas. Siempre hay que mirarlo. Así que bueno, eso entonces seguir el calendario económico. Luego, otra cosa que yo le tuve que prestar atención es a ciertas horas en donde yo veo que el mercado se mueve. Nosotros a las 6:30 p.m., esto es hora central siempre, ¿no? Acá en mi caso en Argentina, que estoy en GMT-3, es a las 8:30 de la noche. Es una hora y media después que el mercado abrió. Que se coincide más o menos con la apertura de la bolsa de Tokio. ¿Sí? 8:30 y sobre todo en las horas medias. 6:30, 7:30, 8:30. En esas horas siempre hay movimiento. Siempre. Siempre. Acá, una hora y media cuando empezó el mercado, a las 2 horas y media y a las 3 horas y media. Después queda tranquilo el mercado, yo me voy a dormir, acá son las 10:30 de la noche en Argentina, por ejemplo. No pasa mucho hasta las 11, hay un poco de movimiento. No pasa nada hasta la apertura de Londres, que yo estoy durmiendo. ¿Sí? Después hay un horario que siempre hay que prestarle atención, que es a las 7:30 am. ¿Sí? Que es una hora antes que abra Wall Street.
Después 8:30 horario central, que es cuando abre Wall Street, ¿sí? Que acá, si no tienen operaciones abiertas, eviten hacer operaciones. Esperen los 2 minutos, los primeros 2 minutos del mercado para ver para dónde se dispara. Porque ya me pasó que metí una operación 10 minutos antes y quedé atrapado en ese horario y el mercado se me fue para el otro lado y perdí bastante. Después hay un horario que es a las 2:30 pm, que esto es 45 minutos antes que cierre el mercado, ¿sí? De lo que permite Top Step. Y estos son casi el cierre. Top Step te deja hasta las 3:10 pm. Bueno, estos últimos 10 minutos, a las 2:50 a esta hora, siempre hay una altísima volatilidad, que hay veces que se puede aprovechar y se puede hacer. Yo he hecho 1.400, $1.200 en un minuto acá. Sí, pero hay que tener cuidado. Sí, pero son todas horas que yo siempre tengo en cuenta. Antes de meter una operación digo, no, voy a esperar hasta esta hora a ver qué pasa, a ver si hay un desencadenante. Después, el punto 5 es ser cuidadoso cuando empezamos la semana. También me pasó de arrancar la semana entusiasmadísimo porque uno está 2 días sin operar, tiene muchas ganas, empiezo a operar y el primer día ya no puedo operar más en toda la semana. Entonces, arrancamos el lunes con un contrato tranquilo, vemos que sumamos puntos, hicimos algún profit, sí, aceptable, y ya el martes podemos arrancar más tranquilo, ¿sí? Porque ya tenemos el colchón del día lunes. ¿Sí? Y después el resto de la semana ya, si hicimos un buen profit todos los primeros días, ya se puede atacar un poco más fuerte, también dependiendo del scalping plan, ¿no? Que son, depende de la cuenta, yo tengo como mínimo puedo operar 3 contratos. Después a medida que voy sumando, puedo operar más. Pero los lunes suelo operar tranquilo, más que nada para ver cómo arranco la semana también. Después, lo que hago es, todo esto es antes de, digamos, lo tengo en cuenta antes, ¿no? De operar. Yo tengo abierto por un lado el TS Trader y por el otro lado el MetaTrader 5, ¿sí? Porque lo veo un poco más práctico, lo puedo poner en otro monitor y yo comparo, tengo estos 4 gráficos siempre, con lo mismo, la media móvil de 20, la de 200 y el pivot point diario, ¿sí? En los 2 minutos, 15, 5 y 4. ¿Por qué? Porque acá yo puedo ver soportes y resistencias fuertes, ¿sí? Y si hay algo en común, por ejemplo, yo acá veo, por ejemplo, esto, que puede ser muy posible que venga a buscar el punto pivote de la semana, que es del diario, que es también coincide con estos valores y coincide con la media móvil de 200, ¿sí? En 2 minutos. Pero ¿qué pasa? Si yo voy a los 15, digo, acá también es un buen punto, porque acá es mi estrategia, pero en 15 minutos que toca la media móvil de 20 con el punto pivote y acá la de 200 con el punto pivote, o sea que es un punto muy muy bueno y encima acá esto que es esto es una resistencia ahora se termina transformando en un soporte, o sea, yo estoy segurísimo que acá el precio va a rebotar, lo único que tengo que esperar es un aumento de volumen, ¿sí? Para salir en largo, ¿sí? Y acá también veo un hermoso sobre justo los dos, bien ajustado, se hace una vela con bastante volumen en 4 horas. O sea que esto tiende a subir, ¿sí? Así que esta comparación también la hago. No estoy todo el tiempo, es más que nada para setear algunos puntos y no estar perdiéndome de nada, ¿sí? Porque hay veces que con los 2 minutos nada más no veo la foto en general y quizás me meto en un punto que creo que es bueno y resulta que me encuentro que acá quizás me meto en un long, en un short y no tenía en cuenta estas dos resistencias, ¿sí? Después,
cuando haga una operación, esto también yo lo tuve que ir corrigiendo porque Top Step con mi cuenta podía ser más permisivo, con Top Step no. Sobre todo cuando tenía la cuenta de 50k que era $1000 diarios de pérdida. Entonces, por ejemplo, en esto, ¿sí? Esto es de hoy. Acá puse, si uno estaba acá y quería meterse como posible short, el momento era acá, ¿sí? No es acá el momento. Acá ya estoy en el medio del camino. Si yo me meto acá, ¿sí? ¿A dónde pongo mi stop loss? Tengo que ponerlo, según mi estrategia, acá, acá arriba, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo lo pongo acá arriba, miren todo lo que tengo hasta acá. Si yo no me metí acá, ya está, no me meto. Acá no puedo hacer trade, ¿sí? Lo que haría ya una vez que se me pasó esto es esperar, si puede ser que sí o puede ser que no, que el precio llegue hasta la media móvil de 200, ¿sí? Esperar que rebote, ¿sí? Que haga el rebote, que tenga un buen volumen y ahí me meto en long. Y tengo un stop ajustadísimo, o sea, ¿sí? Acá sería un error. Yo antes hacía operaciones que acá agarraba y me metía en corto. Y ya está, ya había pasado. Ya el riesgo era de acá a acá o de acá a acá. Ya está, es una operación perdida. Va a haber otras oportunidades. Eso es algo que también lo aprendí. Siempre el mercado te va a dar oportunidades. No creas que es la última que te queda, que te tenés que meter sí o sí. Entonces, usar los stop loss lo más ajustado posible, ¿sí? Después, otra cosa que me sirvió, si no hay volumen, no hagan trading. No hagan trading. Se van a volver locos, ¿sí? Pónganse a, no sé, a tocar la guitarra, a cantar, a hacer lo que quieran, a hacer video como yo ahora, por ejemplo, cuando veo que no hay movimiento, que empieza a pasar eso, justamente. Una de las razones por las cuales empecé a hacer videos porque me empezaba a sobrar tiempo, porque antes sobreoperaba y al sobreoperar perdía, ¿sí? Entonces solo esperar, dejar la pantalla ahí, ponerse a hacer algo. Yo, por ejemplo, no sé, me pongo a tocar un poco la guitarra y dejo la pantalla y espero un evento, solo un evento, ¿sí? Porque antes me metía y no había volumen y esperaba y estaba 3 horas con una operación y no avanzaba y no avanzaba y hasta por dentro pensaba, prefiero perder y que se me cierre el trade que seguir esperando, porque ya no, uno no lo aguantaba más. Así que si no hay volumen, no hagan trade. Y como puse, los horarios importantes son los que les puse, que van a ver que en esos horarios puntuales hay siempre movimiento. Entonces, ¿cuáles son los eventos, los desencadenantes? Bueno, esto es, obviamente yo aprendí de la estrategia de Oliver Vélez y le puse un poco de volumen, el pivot point, algunas cositas que a mí me gustan más. No, para mí está incompleta la estrategia de Oliver, está bien, pero está incompleta. Entonces yo espero, ¿sí? Alguna de estas, ¿sí? La barra de elefante, ¿sí? Bajista o alcista y la de cola, ¿sí? Y que vea que el volumen se está incrementando y en una correcta locación, ¿sí? Ahora les muestro el ejemplo con una, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? O sea, tengo una vela elefante alcista, ¿sí? Tengo la 20 y la 200 en posición correcta, ¿sí? La de 200 casi plana, la de 20 subiendo, ¿sí? Justo hace un cruce y tengo justo el volumen incrementándose. Y miren qué casualidad que y media, ¿sí? Justo y media pasa esto, ¿sí? Por eso, presten la atención a las medias horas, porque las medias horas les va a dar satisfacción. Miren acá, es menos el volumen, pero 9 y media, miren esto, ¿sí? Este es un punto hermoso para entrar, ¿sí? Y acá estoy en 26.100. Si quiero esas dos velas nada más, 26.190, ¿sí? Son 90 pips, es una locura, ¿sí? Así que bueno, acá tienen un buen ejemplo, por ejemplo.
Yo no voy a estar metiéndome acá, 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 esperando. No, espero, lo dejo. Espero que esto empiece a cruzar. Cuando se está por cruzar, ahí empiezo a prestar atención a ver qué pasa cuando. Y bueno, en cuanto veo esto y veo que es el volumen, listo. También yo uso el Deep Off Market, que también te da una sensación, empezás a sentir el flujo del mercado, como que empieza a haber más contratos. Si bien son los fijos, no son los de venta o compra del mercado, uno puede sentir el DOM, ¿sí? La sensación del mercado, como que hay algo que está fluyendo, ¿sí? Eso también yo lo tengo siempre en mi consola porque me sirve para darme cuenta que acá está pasando algo importante, que está entrando volumen, ¿sí? Así que bueno, este es el evento que espero yo. Pero lo espero, no lo busco. Yo me quedo a observar nada más. Entonces, este slide es el slide más importante de toda la presentación. Esperar un rebote y hacer el trade en long la mayoría del tiempo, ¿sí? Ese es mi secreto, ¿sí? Le, a ver, ya lo he comprobado mil veces. Hay momentos de short, sí, son del 10%, que caída del mercado terrible, como fue cuando apareció el COVID, que el mercado se frenaba 15 minutos y volvía a operar. Sirve, hay caídas grandes, importantes, pero es el 10% nada más. El mercado siempre, el índice siempre está subiendo, siempre, salvo, ya les digo, pero miren, a pesar de la catástrofe que hubo y todo, que llegó a 17.000 creo el valor del Dow, se recuperó en, no sé, de forma impresionante, ¿sí? Siempre que parece que se está desplomando, siempre sube, siempre, ¿sí? Yo ya lo comprobé, casi no me meto en short, me meto cuando veo cosas importantes o que vi que ya viene de unos días de subida, sí, obvio, pero encima este año que es un año electoral, que Trump tiene que mantener el mercado, esto va a subir, para mí va a subir. Y yo lo que hago es espero, está bien acá, hubo una buena caída, hay que ver, analizar si convenía meterse, pero acá ya me da el primer indicio. Yo acá ya me hubiese metido, ¿sí? Cuando veo esta, yo ya me hubiese metido. Total, me bajó un poquito porque miren el volumen. Esto es, el volumen se genera cuando la vela empieza a subir, ¿sí? Acá, la vela cae, esto es todo rojo. Pero no tiene tanto volumen. Esto crece cuando se hace la cola. Y esta también. Yo cuando veo esta, ya me meto. Acá me meto. ¿Por qué? Porque es poco, ¿sí? Lo que puedo perder, ¿sí? Frente a lo que puedo ganar. Yo acá estoy más o menos en 26.000, también, hasta 26.100 casi. Son otros 90 pips, una locura, ¿sí? Yo esta hubiese hecho una operación, pero bueno, pónganle que no, que ganó, porque bueno, está la media móvil de 20, ¿sí? La de 200, está todo por debajo, ¿sí? Acá me da otro indicio que rebota otra vez. Pero bueno, sigue tranquila, tranquila. Acá se me fue, pero seguramente este es un horario que hay poco volumen, no hay ningún mercado abierto. Debe ser medianoche. Me fui para el otro lado. ¿Sí? Pero bueno, cuando ven esto, que hay un volumen impresionante y una mecha impresionante, una cola impresionante, no lo dudo. Cuando tengo 3 puntos, un cuarto que me rebote y tiene este volumen, metete, metete y ni lo dudes. Ni lo dudes porque esto es impresionante. Acá no importa que esté la de 200, no importa nada. Acá metete, metete porque... Y acá sí está, acá tenés de 25.950 hasta... Bueno, quizás no hasta acá, pero yo acá la dejas correr. Acá no. Encima tenés esto. Después baja hasta acá, pero cuando baja se lo come todo el precio, se lo come todo. Acá rompe las dos medias, hace un desastre, la verdad.
Acá sí, yo ya hubiese salido porque ves que si bien se empieza a quedar sin volumen cuando baja, cuando sube tampoco ya sube con tanto volumen, es como el final, no me acuerdo cómo termina, pero quizás termina acá en 26.400 y ahí quizás se pueda hacer un short, ¿sí? Pero yo la mayoría del tiempo hago esto, espero que baje el precio, espero, espero un rebote, espero que el volumen se incremente, una cola, pum, long, es el 90% de las veces y ya les digo, yo tengo una efectividad de un 87%, es por esto. Así que este es el secreto. Y después, el último slide, algo importante que para mí es importantísimo, es la parte psicológica. Eh, a ver, la primera es no tomar revancha al mercado. ¿Qué significa eso? No o sea, uno tuvo un trade perdedor y dice, ah, ahora vas a ver, ahora, y me meto con todo para querer recuperar. Es como que le querés pelear al mercado y siempre te va a ir mal. ¿Sí? Lo mejor es listo, me fue mal, lo dejo ahí, arranco dentro de un rato, me voy a dar una vuelta, hago otra cosa y después vuelvo, me siento y empiezo de vuelta. ¿Sí? Pero no traten de agarrar y decir, ah, perdí, ahora me voy a meter con todo, peor. No, porque van a perder más todavía. ¿Sí? Después, no hagan trade, ¿sí? Cuando no hay eventos. O sea, porque me pasaba, estaba aburrido y me metía porque estaba aburrido y me gustaba hacer trading y me metía, ¿sí? Y la verdad que me iba mal, ¿sí? Si quieren, yo tengo la cuenta de Isemar, que en MetaTrader, una cuenta demo, pongo ahí, hago desastre, hago cualquier cosa, pero es una cuenta demo, ¿sí? Si me aburro y tengo ganas de hacer trading, ya sé, no es lo mismo, no es la misma emoción porque no es en vivo, va, es en vivo pero no es con plata real, pero no hagan trading si están aburridos, ¿sí? Y necesitan esas ganas de hacer trading que sé que está, si uno es apasionado por esto, les va a pasar. Pero ábranse una cuenta de demo y hagan sobre una cuenta demo, ¿sí? Después, hay veces que también uno se mete en un trade y si bien está ahí, quizás está en positivo o negativo por poco, pero no le gusta cómo se está desarrollando y tiene un presentimiento de como que algo no está bien o que algo va a pasar, también cierren el trade. No, no lo duden. Si ustedes creen que algo no está funcionando como ustedes creían, listo. Sálganse y esperen otro trade. ¿Sí? Esto me pasó muchas veces. Tuve esa sensación, digo, esto no. Yo me metía en un long, digo, esto cae. Esto cae, no me gusta, no me gusta, y lo dejaba y caía. Ahora lo cierro. ¿Sí? Después, otra cosa importante que me pasaba es, si ya tuvieron una serie de trades positivos o negativos, ¿sí? No hagan más trade. ¿Por qué? Porque esto es estadístico. A ver, si ustedes hacen 3 4 trades, si yo hago, por ejemplo, tengo un 87% de efectividad, si hago 9 trades positivos, el décimo casi seguro me va a ir mal, ¿sí? Y me pasó que había hecho 9 8 positivos y uno malo, y ese malo, por no querer perderlo, porque ya había hecho positivos, lo dejé correr más y capaz perdí la mitad de la ganancia que hice ese día. Entonces no vale la pena. Esto es estadístico, no voy a ser el 100% ganador siempre. ¿Sí? Entonces, también si tuvieron negativos, ¿no? Está bien que lo saca por pérdida diaria, pero si tuvieron 2 3 trades negativos, ya está. Yo 3 trades, ese no es mi día. Sé que ese día tengo que dejar y arrancar otro día. ¿Sí? Después, esto también es importantísimo. Importantísimo. A ver, uno cuando paga, ¿sí? Pone la tarjeta en Top Step, dice, bueno, son Step 1 y Step 2. El Step 1, operar un mínimo de 5 días y el Step 2, un mínimo de 10 días. Entonces uno ya mentalmente saca la cuenta y dice, bueno, son 15 días, ¿sí? Y yo pago la suscripción de $375 por un mes. Entonces, como
yo no quiero pagar el próximo mes otra vez 375, trato de meter en 15 días o en 23 días, que son los días hábiles que tiene el mes, en 23 o 22 días los dos steps, y es imposible. O sea, no es imposible, pero te terminan jugando en contra, porque decís, bueno, listo, empiezo, pago el mes, pago por ejemplo, no sé, el 1, empiezo, tengo 5 días, en 5 días tengo que pasar el step 1, sí o sí. ¿Por qué? Porque después me quedan 15 días de 15 días para operar y tengo un mínimo de 10. Y eso de querer meter los dos steps en un mes, la verdad que a mí me fue muy mal, ¿sí? Me fue pésimo. ¿Por qué? Porque uno empieza a dividir, decir, bueno, hoy hice tanto, entonces yo lo que hacía es, por ejemplo, digo, bueno, si yo tengo que hacer el step 1 en 5 días, entonces significa que yo tengo que hacer 1.800 pesos, $1.800 por día, para que a los 5 días son $9.000, ¿sí? Y el step 2 tengo que hacer, como son 10 días mínimo de operación, $900 por día para llegar en 10 días justo a los 9.000. Eso a mí me mató, me mató. ¿Por qué? Porque si un día ya tenés un día malo y tuviste la desgracia de estar en menos 2.600, ya todo eso se te cambió y ya te quedan 3 días nada más para jugar en el mes. No llegas nunca. La verdad que es preferible decir, bueno, empiezo, no me seteo cuánto tengo que hacer sí o sí. Yo era obsesión de decir, tengo que hacer 900 por día, 900, 900, y hasta no parar, no la paraba. Un día, por ejemplo, no sé, había estado en menos 1.000 y algo, y por querer agarrar y llegar a 900, agarré, estaba en menos 1.000 y algo. Me puse en cero. ¿Sí? Que ese es otro consejo. Si estás en menos 1.000 y algo y después volviste a cero y quedaste positivo por $100, ya está ese día. ¿Sí? Considerate afortunado que salvaste el día. Bueno, yo quise seguir porque necesitaba hacer 900 y también eso me hizo perder mucho. ¿Sí? Después, otro punto es siempre seguir la estrategia, tu estrategia. Si vos ya tenés la estrategia, no dudes, ¿sí? Porque también empezás, tengo la estrategia y corro el stop loss y hago esto y hago el otro y tomo ganancia o no tomo ganancia. Si vos ya tenés una estrategia, cumplila. Si vos ya la probaste y sabés que tiene un porcentaje de efectividad, ¿sí? Mayor, que te hace ganar, quizás no tiene tanta efectividad, pero sí el riesgo-beneficio es mayor, entonces quizás con un 40% vos ya sos rentable igual, ¿sí? Pero siempre seguí tu estrategia, ¿por qué? Porque me pasó que también, por agarrar y decir, no, pero esto no está, estoy dudando, me metí en un long, estoy dudando y cierro la operación y me meto rápido porque estoy persiguiendo el precio. Me meto en corto y al minuto se me fue para el lado que yo había visto en mi estrategia, ¿no? Entonces dejarlo que corra, ¿sí? Porque eso también me pasaba, que me ponía como nervioso y lo cerraba y terminaba persiguiendo el precio en vez de seguir mi estrategia, ¿sí? Y lo último, que creo que la verdad que esto fue, cuando lo vi no lo pude creer. El tema fue así. Empecé por alguna razón, no sé, porque empecé a grabar los videos, que son los videos que yo tengo publicado en YouTube. Empecé a grabar los videos de trading, sí, que era una cuenta demo de Top Step, pero era todavía demo. Y la verdad que me iba bárbaro. Los números que les muestro ahí, la verdad que me fue muy bien con las operaciones. Y después cuando estaba operando para pasar los steps, me iba mal. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? Y un día se me dio por agarrar y como espectador mirar mis videos, viéndome haciendo trading, ¿sí? Y digo, a ver cómo este tipo que soy yo, cómo hacía trades tan buenos. Digo, no puede ser que sea la misma persona y ahora no lo puedo hacer y en ese momento sí lo hacía. Y me sirvió muchísimo verme a mí haciendo los videos, ¿sí? Está bien, los videos estos eran justamente operaciones buenas,
pero me sirvió para setearme y decir, ese soy yo, y yo de esa forma operaba y era rentable. ¿Por qué no sigo esto? ¿Por qué? Porque no estoy confiando en mi estrategia. Y en esos videos sí confío en mi estrategia. Entonces me dejé llevar. Dije, listo, esta es mi estrategia, la cumplo a rajatabla. No cambio nada. ¿Por qué? Porque yo hice esos videos en donde demostraba que yo era rentable con esa estrategia. Funcionó. Y si no funciona, yo sé que va a ser el 10% de las veces nada más. Entonces no me preocupé más. Y a partir de ahí fue cuando todo me cambió. ¿Sí? Me sirvió muchísimo, la verdad, hacer esos videos. Porque no podía creer que la misma persona en un entorno hacía bien y en el otro no. Era imposible de creer hasta que dije, bueno, voy a ver los videos. Como si fuese otra persona. Digo, a ver, este trader que es rentable, a ver cómo hace. Me vi a mí mismo y me sirvió. Que también sirve si uno no es rentable. Les puedo asegurar que si se ven ustedes haciendo trading, van a decir, ¿por qué tomé esa operación? ¿Por qué la tomé? Cuando lo ven desde una perspectiva alejada. Porque uno cuando está metido no se da cuenta, pero si se graban haciendo también macanas, les va a servir porque se van a dar cuenta de decir, ¿por qué me metí acá si no había volumen? ¿Por qué me metí acá si las medias móviles no estaban como mi estrategia o la estrategia que ustedes elijan? Así que también me sirvió. Bueno, no los aburro más. eh, Gracias para los que se tomaron el tiempo ver todo el video. Cuando me den la cuenta fondeada voy a empezar a hacer algunos videos bueno, de cómo me va, espero que me vaya bien y después podemos ir charlando. Yo ya estoy en la comunidad, eh, así que no tengo problema en ayudar porque la verdad que yo no saco ningún beneficio, la verdad que no vendo cursos, no hago nada, pero quería compartirlo porque la verdad me pareció importante para la gente que la está pasando mal y no puede, y sobre todo en esta época de pandemia en donde quizás algunos perdieron el trabajo, ayudarlos un poco con estas recomendaciones que les digo que si se lo toman en serio les va a servir mucho. Así que nada más, me despido y nos estamos viendo en la comunidad de Top Step. Muchas gracias.